Uno. Muy buenas noches, ya estamos nuevamente con nuestro programa Café y Lectura. Hoy tengo como invitada a mi amiga y compañera también de trabajo, Norma Benítez. Norma, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, ¿Cómo está que le haga aquí este micrófono? No, Parece así que está. se nos va. Así está bien. ¿Está bien? Sí. Y bueno, pues buenas noches. Bienvenidos a su programa Café y Lectura. Así es, hoy vamos a hablar un tema ya a finales de año, de esas mujeres. Fíjate que este tema le quedaría muy bien a mi compañera Lupita, que ves que ella tiene sus temas de mujeres. Y este tema es muy bueno, son las mujeres que han llegado al poder de las presidencias de sus países. Vamos a hablar de algunas. Yo en especial tengo una mujer que la llevo siempre en mi corazón. Te voy a hablar un poquito de ella, que es Violeta Barrios de Chamorro. En su momento voy a hablar de ella, ahorita solamente te digo quién es una de mis preferidas mujeres, presidentas mujeres, es Violeta Barrios de Chamorro, porque a pesar de que mataron a su esposo, ella no se dejó vencer la depresión y todo, sino que ella dijo, yo voy a luchar por mi país. Tenía periódicos, era empresaria, fíjate, le quemaron sus empresas. Entonces, no se dio por vencida y llegó a la presidencia de Nicaragua. Eso es una de ellas. También vamos a hablar de otra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, supuestamente de izquierda, pero fue lo contrario. También vamos a hablar de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que eso sí nos pertenece porque es de nuestra tierra. Entonces vamos a hablar esta tarde, esta noche, de las presidentas de México. ¿Qué piensas que una mujer llegue a la presidencia de la República de su país? Bueno, pues yo como mujer te podría decir que hasta que por fin nos están dando el auge que necesita la mujer, ¿no? Porque yo siento que la mujer siempre ha sido así como discriminada, no valorada. Sienten a lo mejor que no es capaz de tener ciertos cargos, cuando aquí con humildad te puedo decir en nombre de todas las mujeres que yo creo que la mujer es más capaz que el hombre. No es porque ahora sí querer crear una confrontación, ¿no? O querer discriminar a los hombres o hacerlos menos, para nada. Yo creo que en todo debe de haber igualdad, tanto en hombres como mujeres, pero yo creo que en este caso han sido muchos años que ha sido solamente la exclusividad para el hombre. Y la mujer, ¿qué onda, no? ¿Dónde queda? Entonces, en este caso a mí me agrada la idea de que ahora sí ya se le empieza a reconocer a la mujer su participación y que bueno, pues que sientan que somos también capaces de hacer muchas cosas. Fíjate, yo ahorita que estás hablando de ese tema de la capacidad, yo admiro mucho a una mujer que hoy no la voy a mencionar, porque voy a hablar solamente de América Latina, pero una mujer que le decían la dama de hierro, ¿no te suena? Sí. ¿Quién era? ¿Te acuerdas? Me suena, pero no recuerdo ahorita el nombre. Era Margaret Thatcher. Margaret Thatcher le tocó la difícil decisión de cuando el dictador de esa época, que ahorita no recuerdo el nombre, quiso recuperar las Malvinas. Entonces Margaret Thatcher, con una popularidad bajísima, las defendió. Y todos decían que no se fuera a la guerra, que las dejara casi perder, y ella dijo no. Y recuperó las Malvinas, no se las dejó a la Argentina. Lógicamente, para mí, soy argentina, ¿ves? Pero ya sabes cómo es las cosas. Entonces, esa señora tuvo mucho carácter, Margaret Thatcher. Hoy no vamos a hablar de ella, hoy vamos a hablar de las presidentas de América Latina. Y te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita Martínez de Perón, llegó a la presidencia de su país en 1974
después de la muerte de Juan Domingo Perón, quien lo acompañó en la fórmula presidencial como vicepresidenta. Su mandato terminó cuando le dieron un golpe de Estado en 1976. Hay un grave problema porque dicen las mujeres no pueden gobernar y le dan un golpe de Estado. Tal vez estaba muy adelantada para su tiempo, ¿no? Y le dieron un golpe de Estado. Qué triste. Bueno, vamos a hablar de otra que también es argentina, que ya te la estaba yo mencionando hace unos momentitos, que es Cristina Fernández de Kirchner. Llega a la presidencia en el 2007, obtuvo la presidencia como candidata directa a ese cargo y subió al poder después de que su esposo Néstor Kirchner fuera reelegido en el 2011. Entregó el poder en el 2015, luego de cumplir sus 2 mandatos como presidenta. Ahí sí, lamentablemente, yo difiero con esta señora, porque ser de izquierda no te garantiza la honradez. Esta señora es de izquierda, su marido fue presidente y eso a mí no me gusta, que después del presidente sigue la esposa, y después el sobrino, y después el padre, porque se convierte ya en una monarquía familiar. ¿Sí? Entonces, Néstor Kirchner, que murió el 25 de mayo en el 2003, fue presidente, y después ella toma la presidencia también. Entonces, ella lamentablemente fue una de las más corruptas, ya que Hugo Chávez le mandaba maletines de dinero a la Argentina para su candidatura y ese dinero tristemente desapareció. Hoy el pueblo venezolano necesita de ese dinero y ya no está. O sea, ser mujer a veces no garantiza la honradez, tampoco garantiza ser de izquierda. ¿Por qué? Porque miran por su patrimonio de familia, su patrimonio de partidos, no por el pueblo. Recientemente, Cristina Fernández, después de que deja la presidencia, puedes creer que sigue en el poder como vicepresidenta de Alberto. Sí, el que nos dijo que nosotros veníamos de la selva y ellos venían en barco de Europa. O sea, nos dijo indios en pocas palabras. Bueno, pues fue su vicepresidenta, o sea, no se conformó con ser presidenta, sino que también fue en la fórmula de la vicepresidenta. Hoy apenas, no tiene mucho, fue juzgada y condenada por corrupción. Es triste, pero es así. Y ella es Cristina Fernández de Kirchner. Eso fue en Argentina. Vamos a hablar de esta señora de Nicaragua, que yo sí quiero mucho. Yo sí quiero mucho porque yo seguí las elecciones, más o menos fueron en los 90. Te lo platico y después te lo leo. Ok. Mira, esta señora le mataron a su esposo, como yo te decía hace un ratito. Ella es empresaria, tenía periódicos, radiodifusoras, los Somoza, que era la dictadura de Anastasio Somoza. Le mataron a su esposo. Él fue candidato presidencial, pero no llegó a la presidencia porque lo mataron. Entonces también le pusieron bombas en su periódico y lamentablemente fue una gran pérdida, ¿no? Tanto económica como sentimental, ya que le mataron a su esposo. Pero fíjate que pasa el tiempo y ella dice, pues yo voy a ser candidata a la presidencia. ¿Y quién era en ese momento el presidente, casi dictador? El que hoy es dictador, Daniel Ortega Saavedra. Bueno, pues entonces todas las encuestas que hacían de su partido se unieron, así como en México en el 88, que aquí se llamó el Frente Democrático Nacional, con Cuauhtémoc Cárdenas, allá se llamaba UNO. Así se llamaba el grupo de partidos que postuló a Violeta Barrios de Chamorro, y todas las encuestas la daban como perdedora. En todas las encuestas, Violeta perdía. Y tú dices, pues te has de poner triste, ¿no? Porque como candidata y la primera mujer que va
a la presidencia como candidata y que todas las encuestas te den como perdedora y daban como ganador a Daniel Ortega. ¿Sí? Entonces, y fueron a votar y votaban con las playeras de Daniel Ortega. Entonces tú veías la fila y decías, no, pues voy a perder, ¿no? Porque tienen la playera de Daniel Ortega, el actual presidente en este momento. ¿Y cuál fue la gran sorpresa? Que tanto las encuestas nacionales como las internacionales, pues gana por alto margen, gana Violeta Barrios de Chamorro. La pregunta es ¿por qué? Porque la gente ya estaría cansado de la guerra. La gente quería vivir en paz. Y eso ella dijo, si llego a la presidencia, vamos a unir al pueblo de Nicaragua. Dejémonos del comandante. Yo recuerdo a esas guerras. Entonces dejaron, ahí estaba, por ejemplo, Oliver North y todo, porque Estados Unidos, tú sabes que siempre ha estado metido ahí. Entonces ella, con la promesa de que iba a parar las guerras, la guerra de Nicaragua en este caso, gana la presidencia con un alto margen, que toda esa gente que llevaba las playeras de Daniel Ortega votaron por ella y se convierte en presidenta. Era una señora ya grande, dice Violeta Barrios de Chamorro, subió al poder en 1990 como representante de una de la coalición opositora al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su marido se llamó Pedro Joaquín Chamorro. Él murió el 10 de enero de 1978. Lo mataron, no murió, lo mataron. Sí murió porque lo mataron, ¿verdad? Pero imagínate que el mensaje de la señora esta, de Violeta Barrios, y cuando hablaba, era una señora de casa, fíjate, ella no era una política de carrera que diera grandes discursos. Dicen que detrás del poder, como era la presidenta, era su yerno, ¿sí? Pero ella era la que estaba al frente del Poder Ejecutivo y llegaban a entrevistarla a Jorge Ramos. ¿Sí conoces a Jorge Ramos de Univisión? Sí. Bueno, pues ya le decía hijo. Y le daba la entrevista, se ponía los pies arriba de una silla y le decía hijo. Y le hablaba de hijo. Estabas entrevistando como a una madre de casa, no a la presidenta. Pero ella logró unir al pueblo de Nicaragua. Ya después, con el tiempo, gana las elecciones Daniel Ortega y hasta hoy, pues ya se convirtieron en dictadores, ¿ves? Pero eso ya es otra cosa. Eso después lo hablamos. Vámonos con Panamá. Mira, en Panamá, Mireya Moscoso, en 1999, primera mujer presidenta de Panamá que ganó las elecciones contra Martín Torrijos, hijo del ex dictador panameño Omar Torrijos. Fíjate que aquí llevamos el pecado de los padres. Bueno, después de que el corte, ¿qué te parece? Porque nos están mandando a la operadora al corte. Regresamos con Omar Torrijos y hablamos del pecado de los hijos, de los padres. Sí. Una canción entonces. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal.
Hola, ¿qué tal? Los invito a mi programa Café y Lectura, donde se habla de libros, historia y poesía. Todos los sábados a las 7 de la noche, solamente por Radio Comunitaria Ixoca. Los espero. Somos Radio Comunitaria Ixoca, Integrantes de la red de radios comunitarias indígenas del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, Puebla y Tlaxcala. Que en poco tiempo tú quisieras terminar. Una estación de radio distinta y diferente. Papelería Cibernet. Te ofrece trámites electrónicos, enmicados, engargolados, impresiones a color, área visible, citas en el SAT, actas de nacimiento, actos de defunción y mucho más. Nos encontramos en calle Allende, número 18, Centro, Izúcar de Matamoros. Búsquenos en Facebook como Papelería Cibernet. Ya regresamos nuevamente a... Ya me abandonaron aquí, pero seguimos nuevamente. Vamos a hablar de los pecados de los padres. Como Omar Torrijos era un dictador, entonces la gente, el pueblo, no votó por el hijo, porque dicen, así sería el padre, un dictador, igual, así sería el hijo, ¿no? Igual que el padre, un dictador. Pero, pues no supimos si así iba a ser o no iba a ser. ¿Por qué? Pues porque ya no logramos saber, no llegó a ser presidente. Vámonos ahora con Michelle Bachelet. Esta sí tengo mucho de qué hablar. Michelle Bachelet, ya regresó mi compañera. Yo pensé que ya me habías abandonado. No, claro que Dice, no vas a defender a las mujeres hoy. No, sí, ¿cómo no? Sí. Bueno, mira, vamos a hablar de Michelle Bachelet. ¿Te suena ese nombre? No. No. Hoy, en la actualidad, está trabajando en Ginebra, Suiza, ¿sí? Por los derechos humanos, me parece, allá está. Michelle Bachelet obtuvo un mandato a la presidencia de la República en el 2006 y en el 2014. Terminó en el 2010, respectivamente. En medio de sus dos gobiernos hubo uno. Ella es de izquierda. Ella es de una izquierda moderada. Ella es pediatra, es médico pediatra. Hizo un gobierno bastante bueno. Ser de izquierda no quiere decir que te va a subir los impuestos a los ricos y que no va a haber por los pobres. No, ella es una izquierda democrática. Entregó el poder cuando terminó su gobierno y fue muy bueno. Entonces entra Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es uno de los... porque ahorita te digo de qué murió él. Sebastián Piñera era uno de los hombres más ricos de Chile. Entonces termina el gobierno de Sebastián Piñera y hace campaña y gana. O sea, como quien dice, recupera el poder. Sebastián Piñera era un hombre que me caía muy bien a pesar de ser de la derecha, pero era bastante, diríamos, democrático también. Y él fue con unos amigos, te cuento rápido cómo murió. Él fue con unos amigos a cenar, pero como él era muy rico, tenía su helicóptero privado. Entonces estaba lloviendo y le dijeron a sus amigos, no vayas porque es peligroso, está lloviendo. Y él dijo, no hay problema, me voy en mi helicóptero, nada más cruzo un río y llego a mi casa, a su residencia. Entonces terminó de cenar, subió a su helicóptero, Sebastián Piñera y su familia, y en medio de donde estaba el río, lamentablemente, el helicóptero con el que iba se desploma. Logró salir su familia, pero él desgraciadamente quedó atrapado con el cinturón de seguridad y murió ahogado, Sebastián Piñera. Pero Michelle Bachelet hoy trabaja ahí, la verdad, defendiendo en Ginebra los derechos humanos. Es una muy buena presidenta, fue muy buena presidenta, Michelle Bachelet. Me cae muy bien la señora, la verdad. Bueno, vamos a Costa Rica. Laura Chinchilla ganó las elecciones en el 2010, cargo que ejerció hasta el 2014, cuando terminó su mandato.
Ella, la verdad, no sé mucho de ella, pero vamos a hablar de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, sí que sé de ella. Fue una mujer de carácter muy fuerte, ¿sabes? Eso me recuerda a mi mamá, que así era, de un carácter bien fuerte, y es todavía. Bueno, Dilma Rousseff fue elegida en el 2011 como sucesora del presidente Ignacio Lula da Silva. Ella fue llevada a juicio político, en el 2016 por sus opositores, porque lamentablemente en el Congreso tenía minoría. Entonces los opositores le hicieron un juicio, y cuando le enjuiciaron, ¿cómo crees que salió? ¿Inocente o culpable? Inocente. Pero lo que ellos quisieron era tumbarla del poder, y lo lograron. Pero después de eso entró Jair Bolsonaro, ultraderechista, un capitán del ejército, que solamente miró por los ricos. ¿Sabes? A veces la ultraderecha mira por los más ricos y se olvida un poquito del pueblo, de los más pobres. Pero Ignacio Lula da Silva también lo enjuician, lo meten a la cárcel, estuvo un tiempo preso, lo declaran inocente también, y vuelve a la presidencia de la República de Brasil. Actualmente es el presidente de Brasil. Vámonos ahora a Honduras. Dirás que nos estamos yendo bien rápido, ¿verdad? Pero es por el tiempo. Mira, en Honduras es elegida Xiomara Castro. En el 2021 asume el cargo de presidenta de Honduras y se convierte en la primera mujer elegida en América Latina. Ella fue primera dama en Honduras, y su esposo fue José Manuel Zelaya. ¿Nunca escuchaste hablar de esta familia? No, bueno, yo sí, y te lo voy a contar. A Mel Zelaya le dieron un golpe de estado y lo sacaron, el ejército lo sacó a medianoche en pijama y lo mandó al exilio. No recuerdo a qué país lo mandó, pero lo mandó al exilio. Él intentó regresar, yo recuerdo, y veía el avioncito cuando yo estaba allá en Estados Unidos, y veía el avioncito que daba vueltas y vueltas y vueltas, que quería regresar Manuel Zelaya, pero no pudo aterrizar. ¿Sí? Entonces ella pasó ese gobierno, pasó el que le dio el golpe de estado, y después su esposa se postula a la presidencia y gana. Pero o sea, ella ya fue primera dama, pero le dieron el golpe de estado a su esposa. Bueno, vámonos ahora con Dina Boluarte. Esta señora, aún todavía tenemos problemas diplomáticos con México y Perú. Y te voy a contar, antes de leer te cuento rápido cómo fue la onda. Mira, Pedro Castillo fue un presidente y desde el inicio fue un candidato del pueblo, que andaba con un sombrerote, y él era de las masas del pueblo, pero tristemente él no logró tener mayoría en el Congreso. Entonces la oposición logró tener esa mayoría, entre ellos la hija de Fujimori. Nunca lo dejaron gobernar. Allá es muy difícil los gobiernos de Perú, porque allá tienen un primer ministro, equivalente aquí en México al secretario de Gobernación. Pero si tú quitas uno o dos ministros, tienes que quitar todos, toda tu planilla, todo el gobierno renuncia, ¿ves? Entonces, no lo dejaron trabajar a Pedro Castillo, principalmente la hija de Alberto Fujimori. Entonces él decide anular ese Congreso, disolverlo, como le dicen, pero él cometió un error, lo dice en televisión. Lo contrario de Alberto Fujimori, que también hizo un golpe de estado al Congreso, pero esa es otra onda. Entonces, al saber que van a disolver el Congreso, lo van a arrestar, él va hacia la Embajada de México para que después le den un salvoconducto y lo envíen a México. Pero lamentablemente no llega a la Embajada de México. Pedro Castillo es arrestado y actualmente está por un proceso legal
por querer darle un golpe de Estado al Congreso. ¿Lo logró? No logró, pero tuvo la intención. Hoy su familia está refugiada aquí en México. Y ahora sí vamos a hablar de la señora Dina Boluarte, vicepresidenta. Asumió el cargo de presidenta del Perú luego de ser la vicepresidenta. Fue destituido el presidente por el Congreso y aún continúa su mandato esta señora, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no la reconoce como presidenta legítima del Perú. Él sigue reconociendo, cuando él gobernaba, él sigue reconociendo a Pedro Castillo. Lidia Huetejada fue la primera presidenta de Bolivia, pero antes de convertirse fue diputada ante la Cámara de Diputados. Esta sí no la conozco, no sé la historia. Fue elegida presidenta del Congreso después de la destitución de Alberto Natut. Tuvo un corto mandato y fue derrocada por el militar Luis García Meza, quien lo sucedió en el cargo. Volvemos a lo mismo, en esa época no se les daba, como decir, la capacidad que las mujeres podían gobernar un país. Y el hombre dijo, no puede, y le dio un golpe militar. Bueno, vámonos a Bolivia. Sí te lo cuento porque yo me sé la historia. La presidenta de Bolivia, Yani Áñez, llega al poder en el 2019 después de la crisis política que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales a su cargo. Áñez era senadora de la Cámara. Fíjate que ella llegó casi por casualidad. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta o el vicepresidente que era no quiso el cargo. Entonces se lo ofrecieron a otro, no quiso el cargo. Como ella era la presidenta del Senado, por ley le correspondía. Pero ya era entre tercero, segundo, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué destituyen a Evo Morales? Te lo cuento bien rápido así. Lo destituyen porque él cambió la Constitución. Él hizo en su primer gobierno un muy buen trabajo, atendió a los pobres, bajó la pobreza, el Producto Interno Bruto aumentó, pero cometió un error. ¿Y cuál es el error? El error es de que sin mí no pueden hacer nada. El yo, el orgullo. Eso es lo que hizo Evo Morales y cambió la Constitución. Ganó la reelección y otra vez volvió a cambiar la Constitución y ya no se lo permitió el Congreso. ¿Ves? Entonces lo destituyeron y ganó esta señora que también no está muy claro su forma. Terminó su gobierno y regresó el partido de Evo Morales. Sí. Bueno, vamos a otra señora que es Haití. Haití, tenemos más o menos la idea de que es uno de los pueblos, de los países más pobres de América Latina. Yo tengo mis impresiones porque hay mucha inestabilidad política. Hubo una dictadura de muchos años por parte de la familia Duvalier, que dilataron muchos años en el gobierno, pero ha sido, a pesar de que es una isla que comparte con República Dominicana, antes, mucho antes, era más poderosa económicamente Haití que Santo Domingo. Ahora es al revés, ahora es más poderoso Haití en la República Dominicana que Haití. Y los dominicanos son un poquito flojitos, la verdad. Entonces se llevan a los haitianos a trabajar a Santo Domingo. Bueno, pero vamos a hablar de esta mujer. Fue la primera mujer presidenta de Haití, sino que además es la primera mujer afrodescendiente en llegar a la presidencia en 1991, antes de asumir el cargo temporalmente después de la destitución de Prosper Abro. Fue jueza de la Corte Suprema y Superior de las elecciones presidenciales en 1990. Vuelve a pasar lo mismo. ¿Y cuál es lo mismo? Lo mismo es que la mujer es tomada como menos, como que no puede gobernar. Principalmente un Haití convulsionado por la pobreza y por los golpes de Estado. Hasta hoy Haití, que se habla francés, por cierto, yo conocí a algunos haitianos,
son muy buenas personas, menos yo donde trabajé en una fábrica, son muy buenas personas los haitianos y hablan español. Son árabes, medio mucho, pero te hablan español. Entonces estamos ante las crisis de algunos países que a las mujeres no se les ha tomado muy en serio y les han dado golpes de Estado. Esperemos que ya en los próximos años las mujeres se mantengan en el poder y gobiernen. ¿Qué te parece? No, pues eso es lo ideal, ¿no? Porque, bueno, pues yo digo, ya basta de que solamente los hombres se les dé la exclusividad. Bueno, digo, piénsalo. Sí, piensas bien, porque mira, en nuestra época ya tenemos embajadoras, tenemos senadoras, ¿sí? En Estados Unidos, casi a todas las encuestas daban como ganadora a Hillary Clinton, si recuerdan. Y bueno, allá es diferente la votación, allá es por delegados, ganan por los delegados que tienen, pero Hillary Clinton ganó el voto popular. ¿Cuál es el voto popular? Por los votos que van y depositan en la ánfora, y ese es el voto popular. Entonces Hillary Clinton ganó el voto popular y el señor Donald Trump lo perdió. ¿Pero por qué ganó Donald Trump? Bueno, Donald Trump ganó por los delegados. Donald Trump tuvo más delegados porque allá la elección en Estados Unidos no es conforme la gente vaya y vote y el que tiene más votos gana. Allá es por delegados. Hay delegados que en los estados más grandotes tienen más delegados. Y si esos estados grandotes los ganan los delegados, el Partido Republicano, en este caso el señor Donald Trump, entonces suma los delegados. Siempre en Estados Unidos, antes de que termine la elección, yo sumo los delegados y ya sé quién va a ganar. Cuando ya lleva 160, 170, ya no le busques. El que se llevó esos delegados se lleva la elección. En este caso, Hillary Clinton ganó el voto popular, ganó el voto del pueblo, pero perdió los delegados y no logró la presidencia. A mí sí me hubiera gustado que hubiera ganado. Ahora, ves que apenas hubo elecciones y esta señora que fue senadora, triste y lamentablemente también perdió. ¿Pero por qué perdió? Primero, pierde porque este señor Joe Biden no quería renunciar a la candidatura demócrata, ya renuncia demasiado tarde. Ya Donald Trump ya había hecho un recorrido por Estados Unidos, que fíjate que el candidato presidencial de Estados Unidos no recorre todo el país, son 51 estados, pero él no necesita recorrer todo el país, él solamente recorre los más grandotes, Nueva York, California, que es el que más delegados tiene. O sea, ellos se dedican a los más grandotes, los más chiquitos, que tienen 1 o 2 delegados, ¿para qué voy? No tiene caso. Entonces, ella traía la mala política de inmigración que tenía Joe Biden hasta ahorita, el abrir la frontera y meter a un montón de salvadoreños, de hondureños y de inmigrantes, que la gente, en verdad, mientras más gente entra a Estados Unidos, ¿qué sucede? Bueno, que no hay empleo. Y si tú no quieres trabajar por el salario mínimo, hay gente que sí lo hace. Entonces se devalúa el valor del trabajo, ¿no? Del salario. Aparte de que este señor Joe Biden empezó a meter a los inmigrantes en hoteles. Imagínate, ya no había dónde meterlos, pues meterlos en hoteles. Yo diría, con todo respeto, pero hizo una muy mala política migratoria. Y eso le costó la presidencia a la candidata demócrata. Y hoy tenemos, triste lamentablemente, tenemos a Donald Trump como presidente electo, a pesar de que ha sido juzgado, ha sido condenado por violar a mujeres, por hablar despectivamente de mujeres y lógicamente de latinos. O sea, es un racista, pero que por eso llegó a la presidencia. Esperemos que en un futuro tengamos una presidenta en Estados Unidos. Ahora, vamos a hablar de alguien que sí nos toca,
Y esta sí no me vas a decir que no sabes. Claudia Sheinbaum. ¿Quién es? Claudia Sheinbaum. Sí, pero ¿quién es Claudia Sheinbaum? Para ti, ¿quién es? Pues es nuestra presidenta, ¿no? Sí, nuestra presidenta, pero ¿quién es? O sea, es nuestra presidenta, es Claudia, pero ¿quién es? ¿De dónde salió esta señora? No. No, pues. Te voy a contar entonces, mira. Cuenta. Mira, vamos por partecitas. Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962, actualmente tiene 62 años. Su residencia es de México, ella es de nacionalidad mexicana, su lengua es el español, pero también habla muy bien el inglés, ¿sí? Bueno, su cónyuge tuvo 2 matrimonios, uno de ellos fue Carlos Imar y Jesús María, su actual esposo. El primero es de 1987 al 2016 y Jesús María en el 2023. Apenas no tiene mucho, ella se casó. ¿No te llegó la carta de invitación? No. No, a mí tampoco. La estamos esperando todavía, pero ella no tiene mucho, que apenas se casó. Bueno, tiene un hijo y ella tiene una educación de doctorado en ingeniería ambiental en 1993 y 1995. También tiene una maestría en ingeniería de energética en 1990 y 1992 y es licenciada en física de 1984 a 1989. O sea, te doy las fechas de cuando empezó a estudiar estas carreras y también ya las terminó, ¿no? Por eso es doctora. ¿Ves que le dicen doctora? Bueno, y qué bueno que tenemos ya una primera mujer presidenta. Vámonos a corte. Vamos a un corte, ¿qué te parece? Sí, que no nos los vayan a echar muy largo, pero ahí vamos. Más cerca de ti. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Hola, ¿qué tal? Los invito a mi programa Café y Lectura, donde se habla de libros, historia y poesía. Todos los sábados a las 7 de la noche, solamente por Radio Comunitaria Ipsoca. Los espero. Cuentos, mitos y leyendas, donde hablamos de historias de terror, cuentos infantiles y mucho más. Conducido por Kim Guzmán, los jueves a las 2 de la tarde, solamente por Radio Comunitaria Ipsoca. Síguenos en Facebook, una estación distinta y diferente. Una estación de radio distinta y diferente. Papelería Cibernet. Te ofrece trámites electrónicos, enmicados, engargolados, impresiones a color, área visible, citas en el SAT, actas de nacimiento, actos de defunción y mucho más. Nos encontramos en calle Allende, número 18, Centro, Izúcar de Matamoros. Búsquenos en Facebook como Papelería Cibernet. Ya regresamos nuevamente, vamos a hablar de nuestra presidenta actual, Claudia Sheinbaum, que esa sí la conocemos muy bien, ¿verdad? Bueno, pues ella ganó el premio de investigación económico maestro Jesús Silva Gerso. Este señor, yo lo conozco también. Jesús Silva Gerso fue secretario de Hacienda en uno de los gobiernos priistas. Lo recuerdo bien. Vámonos. Premio Joven de Investigación de la Universidad Autónoma de México de la Innovación Tecnológica. Otro premio, Premio Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Te suena esa mujer? Ah, sí, como dije, ¿no? Ella esa que dijo, ¿cómo dijo? Hombres necios que acusáis a la mujer. Sin razón. Sin razón. Claro que sí. Bueno, vamos a regresar con Claudia. Ya, bueno, estamos hablando de ella, pero estamos hablando exactamente de sus premios. Bueno, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, hay que recordar también que ella viene de descendencia judía.
Por cuestión de tiempo no puse la biografía de sus abuelos, que ellos emigraron de allá de los países donde fueron tristemente perseguidos por Hitler. Entonces ellos, algún día pues voy a hacer otra biografía más extensa de ellos, que viene de familia judía. Ella no va por ninguna religión, a pesar de que es judía, no practica el judaísmo, ¿sí? Pero tampoco es católica, ¿eh? Gracias a Dios. ¿Creyente? No, tampoco es creyente, porque viene principalmente sus padres, vienen más de la práctica judía, y sus abuelos, ¿ves? Aunque ella no practica el judaísmo, pero sí, se puso la falda, pero tú sabes, era por votos, ¿no? Por votos hasta Andrés andaba cargando el niño Dios. Después de todo era la presidencia de la República, me pongo hasta el Cristo negro de allá de Honduras. Para nada, ¿no? Bueno, vámonos. El presidente, en el 2024, la candidata a la presidencia de México por el partido Morena, se impone ante Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Ella ganó con la suma cantidad de votos de 35 millones de votos, 35.923.969 votos. Y entre ellos va el mío, que yo voté por ella. Se convierte en la primera mujer presidenta al asumir el cargo en más de 200 años de independencia, con el compromiso de la continuidad de la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, él empezó la cuarta transformación y ella dijo, yo lo voy a continuar. Ella fue científica y alcaldesa de la Ciudad de México, se ha convertido en una de las mujeres de izquierda que llega al poder tras vencer de manera contundente las elecciones de junio, al cobijo de su mentor López Obrador, al que conoce hace 2 décadas en una indudable cercanía política con el pueblo y la lucha mexicana, quien comparte su forma de gobierno. Es verdad, su principal política es, primero, los pobres. Es considerada menos confrontativa y más apegada a los datos. Claro, porque es académica, no tanto política, ¿ves? Sino que ella se va principalmente a los datos duros que tiene y no tanto a la confrontación que me dijiste, que te digo, y no, ella es más datos. Es académica, Claudia, puede gobernar con comodidad. Sí, es verdad, en estos 3 años, tú sabes que la Cámara de Diputados dura 3 años, y la de senadores, hay unos senadores que duran 3 años y otros que duran 6. Pero en estos 3 años ella puede gobernar tranquilamente porque tiene las 2 cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, puede gobernar y puede cambiar las leyes porque tiene los votos necesarios. Y parece que está haciendo hasta ahorita un buen trabajo. Hay algunas cosas que no me gustan. Por ejemplo, a mí no me gusta en política exterior. A mí no me gusta, por ejemplo, la alianza con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro. Esas alianzas, la verdad, no me gustan. Pero ahí está. También lo que no me gusta es un presupuesto que le da a Guatemala, le da a Honduras, a El Salvador, un presupuesto económico para que siembren arbolitos. Ese dinero que está dando Claudia y que lo daba también Andrés Manuel, no me gusta. ¿Por qué darle dinero a esos países si al final, tú sabes el destino de ese dinero dónde va? Pues nadie lo sabe y nadie le toma cuenta dónde está ese dinero. Ella con buena fe y buena voluntad dice, van a sembrar arbolitos. No hay una fiscalización que te diga a dónde va ese dinero, ¿sí? Esa alianza con la dictadura de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicaragua y la de Cuba, no me gusta. O sea, soy de izquierda, pero un poquito hacia la derecha,
porque no me gusta esa dictadura. ¿Y qué ganas más? ¿Tener buenas relaciones con la dictadura o con Estados Unidos? Yo digo con Estados Unidos, porque de la dictadura no vas a sacar nada más que al contrario. Cuba lo que viene a México es a sacar petróleo y te lo voy a pagar quién sabe cuándo. Es parte de la política exterior de la 4T, y digo no de Claudia sino de la 4T porque es de los dos presidentes que ha venido. A mí no me gusta, realmente no me gusta, pero en política interna sí me gusta, porque es primero los pobres. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas cosas más. La nueva presidenta ha insistido en recalcar su formación científica. Tiene un doctorado en ingeniería energética. Su hermano es físico. En una entrevista que fue hecha en el Express del 2026, se proclamó como también un científico. Durante la pandemia del COVID-19 optó por lo contrario de López Obrador. Mira, esto te lo voy a platicar, no lo voy a leer. Ella prefirió más, como dijimos anteriormente, datos. Y ella dijo, hay que taparse la boca para no contaminarse de COVID. El presidente Andrés decía, pues que no se ponía el cubrebocas. Ella lo promovió como alcaldesa de la Ciudad de México, a cuidarse más. ¿Sí? Bueno, ahora sí te lo leo rápido. Durante la pandemia optó por dar un mejor destino de López Obrador. Se llama a su nivel nacional, mientras el gobierno federal restó importancia a las pruebas que determinaban el COVID. En la Ciudad de México amplió la política de pruebas y se limitaba a las personas que tenían COVID a tratarlas con un tratamiento mucho más eficaz. Como ella ya tenía las personas que tenían COVID empezaron a aumentar, entonces ella sí se preocupó por las estadísticas. Lo contrario del presidente, que se preocupó más por cuidar la economía de nuestro país y dejó a un lado que creciera un poquito y que también nosotros no tuvimos la responsabilidad. Porque en mi barrio, por ejemplo, ya había COVID, pero ¿qué crees que hacía? Bailes. Ahí la responsabilidad también es de uno. ¿Sí? En cambio, allá en Santa Cruz haciendo bailes. Eso es responsabilidad de uno, no tanto del gobierno. Sus padres fueron activistas destacados en el movimiento estudiantil de México de 1968. Aquí ya lo hablamos un poquito, lo del 68. Acabó trágicamente con la masacre de Tlatelolco, de las tres culturas. Ellos estuvieron, uno de sus padres estuvo preso y ella iba a ver a su padre cuando estaba preso en la cárcel. O sea que ella fue parte de ese movimiento. Pocos días antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos de este año, docenas de estudiantes murieron en medio de una balacera. Lógicamente, eso ya lo hablamos anteriormente, pero hay algunas personas que no quiero mencionar que dicen que solamente hubo como 20 muertecitos. No, y eso que tienen doctorado, y así hablan. Pues, entonces, militarmente, el gobierno vestido de civil, oficialmente y extraoficialmente se dice que hubo unos 350 fallecidos. Sheinbaum está en las primeras, fue una de las primeras presidentas de origen judío de un país mayoritariamente católico para identificarse como progresista y proclamar la primera presidenta de México. También en la línea política de todos sus compañeros, como extranjeras, las compañías extranjeras, ella también lucha igual que el presidente Andrés Manuel, porque las compañías extranjeras y nacionales paguen sus impuestos que antes no pagaban. Y con ese dinero se financian, hay financiamiento principalmente para las ayudas de la tercera edad. Eso se ha continuado y se ha aumentado más porque hoy las mujeres de 60 años también ya van a recibir su pensión. Para eso necesitamos impuestos, que el Estado recaude más impuestos, y esto es de las compañías que antes no pagaban.
vamos ya con los logros para ya terminar nuestro programa. El logro más grande que tiene a estos 3 años es la mayoría en la Cámara de Diputados y del Senado, remover el Poder Judicial, que se ha convertido en uno de los opositores más grandes. El Poder Judicial, ¿ustedes saben alguna vez si un indígena llega su caso hasta el Poder Judicial, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No llega. Y por no hablar español, los indígenas han estado en la cárcel años, sin juicio, sin declararlos culpables o inocentes. ¿Quiénes llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Los grandes ricos, los que se amparan y nunca pagan impuestos, ¿ves? Los jueces están al servicio de la casta divina, dice mi ley. El que tiene más es el que llega a los amparos, pero un pobre nunca llega a la Suprema Corte de Justicia, su caso. Los indígenas, sus casos nunca llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos quedan presos sin un proceso judicial, no son declarados ni inocentes ni culpables. Este es el poder judicial que defienden tanto los priistas como los panistas. ¿Por qué? Porque se han beneficiado con sus empresas, con sus negocios, y con amparos hasta ahorita son intocables. Yo sí estoy a favor, en lo personal estoy a favor que se quiten esos jueces, porque la verdad, para el pueblo de México no han servido. Si no han servido, si han servido de la nación. Pues ya casi ya nos vamos, aunque quedan desafíos por tratar. En este momento vamos a entrar al Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Vamos a tratar el libre comercio. Esperemos que nos vaya bien en nuestro país con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y también esperemos que nos vaya bien a nosotros. Saludos, ya nos vamos. Hablaste demasiado, pero ya te cansaste. Ya tengo la garganta irritada. Saludos. Bueno, pues saludos a Sergio Guzmán, que muy pronto lo vamos a tener por acá. Qué bueno, qué bueno. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. A Guadalupe Hernández, a Rodrigo, a Silvestre, todos ellos nos están escuchando, la Coyotera de también ellos están atentos, a los de Jolalpan, los de Atlisco también, y muchas radios más también están. Sí, Leo, ¿te acuerdas? Sí, yo también me acuerdo de ellos y muchos más que ahorita no tengo aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A nuestra ingeniera Kim Guzmán, que está en los controles, a Ismael Baroli detrás del teléfono y de la cámara, y por acompañarme, Norma Benítez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gilberto Hernández y los espero el próximo sábado. Gracias.